Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión, donde hablamos sin censura. Recuerden que este es un espacio para voces netamente ciudadanas y esta mañana vamos a platicar de temas muy interesantes y para eso nos van a acompañar integrantes del CONJUVESI, donde pues van a platicar de actividades en favor de la población LGTB y pues luchar duro contra la discriminación, además de que el pasado 17 de mayo se celebró precisamente el Día Internacional de la lucha contra precisamente la discriminación contra esta población. Regresamos aquí a Libertad de Opinión. Como ya dijimos en la presentación, esta mañana nos acompañan integrantes del CONJUVESI. Obviamente el CONJUVESI tiene actividades durante todo el año y es la segunda ocasión que los invitamos aquí al programa, al cual les agradezco enormemente. Y está, les voy a platicar, el CONJUVESI es el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades. Y nos acompaña obviamente Abraham Cortés, que preside esta organización, a la cual le agradezco enormemente que esté esta mañana con nosotros. Bienvenido, mi estimado Adrián. Perdón, Abraham. Muchas gracias, Lupillo, no te preocupes. Y pues un placer, gracias por la apertura, como siempre, estar aquí con tu público, pues es siempre un placer y bueno, vamos a compartirles un poquito de lo que te hemos preparado. Perfecto. Para este mes. Andrea Cano, bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. ¿Qué tal, Lupillo? Muchas gracias y pues gracias por extendernos este espacio. No, ya saben, aquí siempre va a haber un espacio para las voces ciudadanas. Y Sebastián Beiro, que también nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Sebastián. Gracias a ti, Lupillo, por recibirnos esta mañana. Perfecto. Me platicabas antes de entrar al aire precisamente de que el día 17 de mayo, hace unos días, se lleva a cabo a nivel mundial, esto es internacional, precisamente el Día Internacional de la fobia que existe contra toda esta comunidad LGTB en el mundo y se realizan diferentes actividades. ¿Nos puedes platicar así rápidamente, Sebastián, cómo nace y por qué se designa este día a nivel mundial? Claro que sí. Hace exactamente 33 años, en 1990, 17 de mayo de 1990, la OMS quita la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Entonces, a partir de este suceso, es que se designa el Día Internacional de la lucha contra la LGBT-fobia. Ya llevamos 33 años con este día y cada año hacemos distintas actividades que van en memoria de las personas que han antecedido esta lucha por la garantía de nuestros derechos. Muy bien, muy bien. Y como CONJUVESI, ustedes participan activamente dentro de estas actividades. Por supuesto, desde hace 3 años, desde la creación de CONJUVESI, hemos desarrollado espacios para promover estas causas que nos interesan. Y bueno, en esta ocasión, en este 2023, hemos preparado un programa bastante cargado, bastante interesante, que aquí mis estimados compañeros fueron los que se encargaron de armar la agenda y pues nos encantaría compartir con no, en junio, durante todo este mes de junio van a tener actividades, Andrea. Así es, sí, en colaboración con Turismo Municipal en el edificio de Palacio Municipal, ahí en Ayuntamiento, vamos a estar dando talleres, conferencias, mesas de trabajo. Beirón va a presidir la parte de un panel de expositores de emprendimiento LGBT. Todo esto en pro de pues, tener un mes completo pues ahora sí que hablando desde varias áreas, ¿no? Vamos a hablar de salud sexual en las disidencias sexuales, vamos a hablar de masculinidades también, las nuevas masculinidades dentro de las poblaciones LGBT y pues todo esto va a enriquecer mucho y pues va dirigido al público general. Entonces pues todos están ahí súper invitados a asistir. Para tener más claro, por ejemplo, los programas, las actividades así muy detalladas, ¿dónde se pueden consultar? En las páginas oficiales de Turismo Municipal, de Ayuntamiento y pues también a través de CONJUVESI, el Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades de San Luis Potosí, Facebook e Instagram, pues ahí estaremos haciendo, vamos a compartir los flyers de las distintas actividades que vamos a llevar a cabo. Sebastián, en estos años que se ha hecho esta lucha, ¿tú consideras que se han logrado avances, por ejemplo, laboralmente había un estigma terrible. Efectivamente. Laboralmente había ese estigma.
¿Has sentido tú un cambio? Sin duda alguna sí. Mira, vivimos muchísimos años en México en los cuales la comunidad LGBT no tiene un acceso realmente a sus derechos humanos. No estamos ni siquiera hablando de derechos de la comunidad LGBT, no, son derechos humanos. No teníamos acceso a espacios laborales que fueran seguros, no teníamos acceso a una vida libre de discriminación, no teníamos acceso a nuestro derecho libre de desarrollo de la personalidad, se nos discriminaba en espacios de salud, se nos discriminaba en centros educativos, y al momento aún pasan estas cosas, sin duda, pero hemos cambiado muchísimo desde hace 30 años al día de hoy. Y digo, creo que sí mucho se debe a los activistas que formaron parte de esta lucha desde años atrás, pero también de la participación y la toma de los espacios de las poblaciones LGBT. Creo que es importante que como poblaciones LGBT incidamos en la educación, incidamos en la política, incidamos en la economía, incidamos en todos los espacios que se nos sea posible hasta tener un verdadero reconocimiento y garantía de esos derechos humanos. ¿Por qué consideras tú, Andrea, que no es correcto utilizar el término comunidad LGTB, que lo correcto es lo que comenta Sebastián, población? Es extenso. No, digo, pero si lo pudieras así resumir, ¿verdad? Claro, o sea, sí se puede sintetizar, pero el hecho de hablar de... Me voy a permitir igual hablar de ciertas cosas, el hecho de que nosotros podamos desestigmatizar ciertos términos, porque el hecho de que podamos hablar de los lenguajes que se utilizan, de nombrarle adecuadamente, nombrarle de las formas más pertinentes, pues es algo que todavía se sigue siendo tabúes. Entonces, pues cuando hablamos de comunidades, esa parte de las segregaciones todavía, o lo que se dice, ay, es que es inclusión forzada, entonces todavía se sigue hablando de, es que es un grupo que se está metiendo, entonces no se ve como algo que esté, o sea, que esté en nuestra cotidianidad. Que sea parte de nuestra sociedad. No es parte de, o sea, es una inclusión así de, te voy a hacer el favor de agarrar tu grupo, de agarrar lo que eres y meterte, entonces... Eso de segregar, eso de seguir señalando, pues sigue perpetuando este sistema Abraham, ¿cuál serían los temas más importantes, hablando del tema que expone Sebastián, en la sociedad y el trabajo que hacen ustedes con los jóvenes? Lo que Conjuvecí considera los temas prioritarios, independientemente de la causa, pero bueno, enfoquémonos en este tema, es visibilizar en la sociedad, pero también en los espacios públicos de toma de decisiones. Por aquí comentó Sebas, visibilizar en la cuestión legislativa, ¿sí? En los congresos locales, en los congresos nacionales, visibilizar la causa de la población y pues formar una agenda, ¿sí? De trabajo para que, sobre todo los más jóvenes, que es el público al que se dirige Conjuvecí, puedan acceder a esta agenda, puedan participar y empaparse más de estos temas que a veces poco se conocen. Por ejemplo, esto de la diferencia de términos, la importancia de conocerlos. Vale mucho la pena que empecemos a empaparnos de estos contenidos, que muchas veces se desconocen. Claro. Entonces, lo que procura Conjuvecí es formar una pequeña agenda. Claro, somos un colectivo voluntario, entonces tenemos que ser muy realistas. Una agenda muy breve, 4 o 5 actividades al mes, pero que por supuesto tengan la mayor incidencia, el mayor alcance posible entre la población, en este caso de San Luis Potosí. Por eso el trabajo se ha realizado a través de alianzas con municipio, con gobierno del estado, con Congreso del Estado de San Luis o con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, pues eso te diría, Lupillo, y por supuesto que también hemos abanderado otras causas, pueblos originarios, la propia población científica, académica, ¿sí? Que también muchas veces sus investigaciones son poco visibilizadas, se quedan en las bibliotecas, en los laboratorios. Pues ahora sí que la intención de Conjuvecí como colectivo es precisamente alzar la voz por todas estas causas que le interesan a los jóvenes. Perfecto, pues muy interesante el tema. Vamos a ir un corte y vamos a regresar rapidísimo porque hay otros temas más que desarrollar, pero me gustaría que platicáramos sobre lo que se acaba de aprobar en la Ciudad de México, donde
se habla del uniforme neutro para secundarias, donde ahora tanto niñas como niños van a decidir qué uniforme van a llevar. Si los chavos quieren llevar su falda, si las chavas quieren llevar su pantalón, van a tener ese derecho. Vamos a regresar con ese y más temas interesantes, porque aquí recuerde que hablamos siempre sin censura. Bueno, pues ya estamos de volada, rapidísimo, aquí en Libertad de Opinión. Otro de los temas que me gustaría, bueno, obviamente primero compartir con el auditorio, pero quiero conocer su opinión. En la Ciudad de México ya por ley acaba de ser autorizado lo que se llama el uniforme neutro para todas las secundarias. Ese va a empezar para todas las secundarias públicas. Se va a tener la libertad de que se lleve el uniforme que quieran. Los hombres pueden llevar su falda, las chavas pueden llevar su pantalón. Aquí podemos ver una imagen un poco, no sé si lo hicieron en sátira, pero es una forma de poder explicar el derecho de cada persona. Me gustaría conocer su punto de vista. Sebastián, ¿qué opinas? Ok, hay que comprender primero que dentro de los temas de la diversidad sexual tenemos la orientación, tenemos la identidad de género, el género y la expresión de género. Y estas tres cosas son muy importantes que comprendamos y son completamente distintas. El género es el constructo social el cual se nos relaciona con ciertas actitudes o con ciertos comportamientos que deberíamos de tener dentro de una sociedad, y el género se establece a partir de nuestro sexo, ¿no? De nuestro sexo al nacer. La identidad de género es el cómo cada persona se identifica a partir de los constructos que se han realizado en la sociedad a lo largo de la historia. Y la expresión de género es la manera en la que visualmente nos expresamos ante la sociedad. Cuando hablamos de cuestiones de género, hablamos también de una diversidad inmensa, porque nos encasillamos en el binarismo, es decir, hombre y mujer, pero tenemos identidades trans, tenemos identidades no binarias, tenemos muchísimas disidencias de género que es importante que sean visibilizadas y reconocidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de disidencias de género, estamos hablando de un escalón menos en una lista de privilegios que pueda alcanzar una persona en el acceso a sus derechos. Entonces, cuando hablamos de este tema de los uniformes neutros, a mí me parece fantástico. Creo que es sumamente importante que comencemos a dejar de encasillar hombre y mujer, porque hay una diversidad de la manera en la que una persona se puede reconocer a sí misma. Y cuando hablamos de género y del reconocimiento de la identidad de género, surgen comentarios discriminatorios en torno a, pues yo me voy a entonces a identificar como un helicóptero. No, o sea, porque no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de algo que socialmente fue construido con base a ciertas características sexuales del ser humano. Y pues no tendríamos por qué estar encasillándonos en eso cuando hay personas que realmente sufren por una disforia de género, es el término, en el cual comienzan a tener ciertos padecimientos psicológicos a partir del no sentirse conformes con lo que socialmente se les ha establecido que tienen que ser. Entonces, el poder tener uniformes neutros nos permite a los alumnos de las escuelas que puedan ir desarrollando su libre desarrollo de la personalidad y que tengan un autoconocimiento poco a poco y progresivo de quiénes son, cuál es su identidad y el cómo se identifican. ¿Y serán más aceptados de esa forma? Es un proceso sumamente extenso. Yo creo que... Pero va a ayudar, ¿tú consideras? Va a ayudar, definitivamente va a construir en este proceso de aceptación ante la sociedad. Y sobre todo, te digo, más que de aceptación, porque creo que nadie nos debería por qué aceptar, de reconocimiento y de respeto. Muy bien. Andrea, ¿tu opinión sobre el tema? Creo que Byron se expresó increíblemente, dejó en claros algunos puntos, y considero que esta herramienta de el uniforme neutro, pues también veámoslo como de dónde está partiendo, del libre ejercicio de la personalidad. No es exclusivamente también decir la parte de ser disruptivos en cuestión a las normas de género, a lo heteronormativo, a lo ya establecido. Sin embargo, pues también es una forma en la cual se le está permitiendo a las infancias y a las juventudes
descubrirse a sí mismos. El hecho de poder romper estas barreras, pues también es algo muy favorable para el relevo generacional que viene. O sea, de alguna u otra forma, pues en este momento aquí al menos estamos 2 personas que pertenecemos a una población LGBT. Sin embargo, nos ves y somos 2 personas cisgénero, blancas, privilegiadas. Es verdad. Entonces, nosotros de todas formas podemos estar compartiendo este espacio porque nos encasillamos y nos identificamos con algo socialmente aceptado. Entonces llega un punto en el que todas las personas que no se identifican con el género asignado, que pasan por este proceso, que claro que es algo de discriminación, porque si aún cuántas infancias no fueron violentadas físicamente por decir, ay, deja de llorar porque te van a salir aretitos, o los mismos padres no eran agresivos con sus hijos, diciéndoles, pues te voy a poner una faldita, o te voy a dar motivos para llorar como vieja, ¿no? O sea, son términos despectivos que hasta la actualidad se mantienen y son estigmas. O sea, y he escuchado de repente pues que dicen, ay, ¿cómo va a ser posible que los hombres, personas con pene, como sea, vayan a usar falda? Y eso no es normal, eso no es natural. Ok, eso no es de México, viene de otros países. En México, pues sabemos que tenemos identidades como personas muxes, sabemos que existen, han sido resistencia, pertenecen a pues ahora sí que a nuestra identidad como mexicanos. Entonces no es ¡wow! O sea, creo que genera mucha alarma algo tan simple como empezar a decir, la ropa no tiene género. O sea, el hecho de que tú te sientas cómoda utilizando pantalón, falda, o sea, lo que elijas usar, tienes toda la libertad de hacerlo sin que te violenten por ello, sin que sean agresivos verbal, psicológica, física, sexualmente. O sea, nadie tiene derecho de opinar sobre tu cuerpo, sobre tu forma de vestir y tu forma de expresarte e identificarte. A manera de conclusión del tema, mi estimado Abraham. Pues únicamente reiterar que coincido con Sebas que es un avance. Como profesor a nivel secundaria, bachillerato, me doy cuenta de la violencia que viven los alumnos en cada grupo. Entonces, en efecto, Entonces todavía hay que hacer muchísimo trabajo. Hay mucho que hacer. Para empezar, Lupillo, hay que trasladarlo a los estados. ¿Sí? O sea que eso debe replicarse. Y ahí sería un tema bien interesante porque me gustaría ver aquí a los diputados entrándole de lleno al tema, porque claro. Tú platicas con un diputado, alguna diputada, y fuera de cámaras te dice muchas cosas, pero cuando le dices, ¿por qué no le entra de frente al tema? Y se para ahí en la tribuna y defiende sus ideas, ya le saca. O hay unos que son o diputados o diputadas que son muy incongruentes. Cuando les conviene en lo electoral, dicen que sí. Ya cuando llegan al hueso, dicen que no. Perdón. No, únicamente eso. O sea, hace falta mucho trabajo político, hay que trasladarlo a las otras entidades federativas y pues el proceso, como comentan, es largo, pero yo creo que a la larga es benéfico para toda la población. Perfecto. Bueno, pues muy interesante el programa. Creo que todos estamos aprendiendo de lo que nos platican estos 3 jóvenes esta mañana y regresamos para concluir el programa de esta mañana. Hablando de aprender, Sebastián, hay, como bien mencionaba Abraham en el corte anterior, pues todos tenemos que ir aprendiendo, irnos familiarizando con los términos, pero yo considero, y te lo digo de manera muy sincera, yo creo que también debe haber un poco de tolerancia de ambos lados. O sea, estamos aprendiendo como sociedad. A veces yo he visto gente, amigos que han cometido, yo estoy completamente seguro, no en mala fe, no en mal rollo, pero han utilizado un término que no es correcto y ha generado una polémica terrible porque utilizó un término que era incorrecto. Entonces, pues para aprender, hablando del tema, y lo decíamos, ¿no? Antes, inclusive platicamos antes de entrar al aire, por eso quise que lo que platicamos fuera del aire también se platicara al aire. De que no es correcto decir comunidad, o sea, lo correcto es decir población, porque están integrados, no los tenemos allá como en una aldea. O sea, son cosas que se han ido avanzando, ¿no?
Pero me gustaría, Sebastián, que tú nos digas, por ejemplo, ¿cuál es el término correcto que debemos utilizar en los medios de comunicación, en los trabajos, o sea, en la sociedad? A una persona, ¿cuál es el término correcto que consideras tú que se debe emplear para una persona que tiene una cuestión sexual diferente a la mía, por ejemplo? ¿Cómo le debo yo decir? Bueno, cuestión sexual, ¿te refieres a orientación sexual, a identidad de género? Sí, pero ¿cómo me debo, cómo le podemos decir? Okay. Para que no se moleste, por ejemplo. Bueno, es que simplemente es ser como empático con la persona y preguntarle. Es así de fácil. Si tú te acercas con una persona de la comunidad o de nosotros y nos preguntas, ¿cómo me dirijo a ti? No nos vamos a enojar, porque al contrario, comprendemos que lo estás haciendo, haces esa pregunta como desde la empatía. Seguro, desde el conocimiento. Y no hay alguien que diga, ya me estás discriminando desde el momento, ¿por qué me preguntan? ¿No? No, porque... Es que es bien difícil, créeme. Yo comprendo que es difícil, pero no hay nada mejor que acercarte con esa persona y desde todo el respeto decir, ¿cómo me dirijo a ti? ¿Cuál es la manera correcta en la que yo puedo dirigirme hacia tu persona? No, te voy a decir, pues por mi nombre, ¿no? Creo que mi pregunta es, por ejemplo, decir, porque creo que ya hasta hubo una polémica en Estados Unidos, por ejemplo, antes era muy común decir gay, la comunidad gay, ¿no? Utilizar la palabra gay. Creo que ahora ya no quieren que se utilice esa palabra, por ponerte un ejemplo. No es incorrecto decir gay, no es incorrecto decir homosexual, no es incorrecto decir lesbiana, bisexual, o sea, lo que no se nombra no existe. Entonces es súper relevante que podamos nombrar a nuestras poblaciones por su orientación como es y por su identidad de género como es. Si un día te encuentras con una mujer que es trans, tú te diriges a ella como una mujer, porque es una mujer. Okay. Y forma parte de una disidencia de género. Si un día te encuentras con un hombre trans, es un hombre y hay que reconocerles y hay que respetarle. También, o sea, desde la empatía, como te digo, pensando en el proceso que significa transicionar. Porque no es como que un día se despiertan y es, no me siento a gusto con mi género, voy a ser del género opuesto. No, o sea, es todo un proceso mental, psicológico, fisiológico, que implica muchas cosas y hacen toda una lucha para poder ser quienes realmente son, como para que llegue una persona y les llame de un término correcto. Ahí es donde está el enojo, porque he vivido tanto, he pasado por tanta violencia, he pasado por tantas situaciones como para que llegue una persona heteronormativa, cisgénero, y me llame como me quiera llamar. Por eso te digo, lo importante en esta cuestión del respeto es preguntar y acercarte a la persona en cómo es mejor nombrar a esa persona. Una pregunta, Andrea. ¿Tú consideras que sería correcto que, hablando laboralmente, porque ahí me consta que hay mucha discriminación, que cuando se van a una entrevista, por ejemplo, laboral, sería muy importante, cuando hacen ese acercamiento con el de recursos humanos, cuando llenas tu solicitud, la persona que tiene una preferencia diferente, es que ahí está el concepto, porque decir, una persona con una preferencia diferente, van a decir, ¿diferente a quién? Exacto. Por eso les digo que se ha ido haciendo compleja la cosa y tenemos que estudiarle, y es un compromiso. O sea, todos como comunicadores también debemos de aprender, leer y acercarnos para conocer más del tema. Pero ¿tú consideras que sería importante que se diera a conocer, por ejemplo, qué preferencia tengo yo en un trabajo? Porque me platicaba, por ejemplo, un amigo que en Canadá sí lo hace. O sea, ahorita para lo que preguntas, primero me voy a remitir a la encuesta de diversidad sexual y de género que se realiza por parte del INEGI. Ahí lo manejan como personas que no entran dentro de la normativa. Que quieras o no, o sea, si es adecuado, si es un término correcto o científicamente real, porque somos una disidencia. Sin embargo, pues volvemos a esa parte de, es que no eres lo normativo, no eres lo común. Entonces está esa ambivalencia, tanto todavía es en la... No, pero ahí te va, déjame te platico por qué. Porque te digo, mi amigo que estuvo en Canadá me decía que en Canadá era importante que declararas que eres
por ejemplo, como tú dijiste, ¿sabes por qué? Porque yo te estoy avisando que lo soy. Ajá. Por lo tanto, si hay discriminación en mi trabajo, tú lo estás haciendo con pleno dolo, porque yo ya te dije, a mí me vas a respetar, ¿sí? Ajá. Entonces, como que es una manera de decirle a los demás, ¿saben qué? Hay una inclusión, aquí no debe haber discriminación, y era como una forma de que la empresa te estaba protegiendo. Eso es lo que él me explicaba. Sí, o sea, ahorita nada más es como para terminar y complementar lo que preguntabas con Byron. Y la parte de el avisar, volvemos a, ¿puedo avisar? O sea, ¿qué sí podría ser una responsabilidad por cuestiones de salud? Es avisar de mi proceso de si estoy eligiendo transicionar en cuanto a transgénero. Pero si yo te aviso y está legalmente estipulado y hasta dentro de mis derechos como persona que recibe servicios de salud está el secreto de confidencialidad. Entonces, incluso si yo soy una persona cero positivo, yo no tengo la responsabilidad ni siquiera legal de decírtelo, porque eso está en mi derecho. Entonces, puede presentar cuestiones favorables como no favorables y específicamente avisar que mi orientación sexual, que es si yo soy gay, lesbiana, bisexual, o sea, con quien yo decida involucrarme sexualmente, o sea, eso no tendría por qué estártelo diciendo, porque a final de cuentas es mi elección si lo comparto o no. Claro. Desde Sin esa embargo, óptica, claro, hablando de las cuestiones de salud, estamos de acuerdo que hay ciertas prácticas sexuales que nosotros podemos implementar dentro de nuestra intimidad o dentro de cómo elijamos llevar a cabo nuestra orientación sexual, las cuales pueden ser prácticas de riesgo. Entonces, aquí, ¿qué sería algo favorable? Pues emplear campañas independientemente, si tengo, así sea que tengo solamente una persona que pertenece a una población LGBT, así como el 100% de los miembros de mis colaboradores en mi organización, yo implemento estrategias de sensibilización, concientización e información para prevenir la discriminación, en vez de decir, ay, a ti te voy a tener protegido porque eres una población que puede ser vulnerable. Ya lo entendí. Se está estigmatizando otra vez y revictimizando, decir, es que déjame, te tengo aquí porque tú vas a ser vulnerado. Y es otra forma de señalarnos. Entonces llega esta parte en la que pues también puede representar sus contras. Entonces yo no lo vería como una medida favorable, si sea correcto o incorrecto, pues a mí no me toca determinarlo. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Encerrándote en una burbuja de cristal y volviéndote a posicionar ahí. Pero por eso les digo que a veces es muy complicado el tema, porque puede ser que alguien esté haciendo ese acto de buena fe y sea malinterpretado, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y me gustaría complementar un poquito con este ejemplo del ámbito laboral en comparación con los dos países. De acuerdo con la ley mexicana, una empresa no puede preguntar a una persona por su orientación sexual. En Canadá puede que sí, con todo este panorama que tú comentas, pero en México no, porque en México culturalmente no estamos aún abiertos a eso. Entonces, no está legislado. No, y si una persona de recursos humanos le pregunta a alguna persona candidata, pues cuál es su orientación sexual, ahí puede haber un sesgo en el cual ya nos está garantizando que esa persona pueda tener un acceso a un espacio laboral debido a su orientación sexual. Es por eso que aquí en México, por lo menos, no se pregunta. No, de acuerdo. Muy, muy buena la aclaración. Mi estimado Abraham, entonces, durante el mes de junio nos platicaba, Sebastián, va a haber diferentes actividades. Ustedes, concretamente, como Conjuveci, van a realizar también actividades independientemente de lo que también comentaba Andrea, que se va a hacer por medio de la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento. Así es. Bueno, las principales actividades en el marco del Pride son en colaboración con el Ayuntamiento, ¿sí? Cada martes de junio ahí van a estar Sebas con un taller de emprendimiento, un panel de emprendimiento, Andy con una conferencia, y por ahí tenemos otros 2 espacios preparados para este mes. Adicional a eso, tenemos otros espacios en Conjuveci de diferentes temáticas, pero esos ya pues son aparte, son trabajo del colectivo de otras áreas de la ciencia. Perfecto. Dime. Bueno, sí, de forma virtual, o sea, presencial, pues tenemos estas actividades todo el martes 6, 13, 20 y 27.
vamos a estar pues en este espacio de forma presencial, abierto a todo público, y pues también los espacios virtuales, pues que los pueden encontrar en nuestras redes sociales, forma digital, pues es lo que estaremos promoviendo durante el mes. Perfecto, pues les agradezco mucho. Ya saben que aquí siempre va a haber un espacio. Y pues gracias también por educarnos, por ayudarnos a entender más el tema. Sebastián, pues te agradezco. Ya sabes, aquí siempre las puertas abiertas. Durante el mes de junio, diferentes actividades. Así es. Muchas gracias. Invitado e invitadas todas las personas que están viéndonos. Perfecto. Andrea, muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Mi querido Abraham. Gracias. Un placer. Gracias. Y bueno, pues le agradezco enormemente también a usted que esta mañana pues haya sido parte de este espacio Libertad de Opinión. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana y le deseo que tenga usted un excelente y maravilloso día.